Tesalónica Guacuera PPTIJ. Ay, chapamba, y chapapeina, cuina, me ya yo imagina. Ya voy a PM en el programa mi entero vete vaya en tu se bajera vagina que hija toralo hermano cuera. Penanguino, Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapo de Peina y Buda Sombra te veía me baite y mañana diveika tu maisha Jacob edición número 734 de que hija toralo hermano cuera. Primera de Tesalonicense capítulo 2. Ya jamás ese verso 13 te nombreo tu una miri que ya el tema. A mañana en Inú, y me imagina control de la sala técnica, digitalizando todo. Ay, Pastor Sergio David, Hanna Amión Nivero, ya petema, pende a pere, pende y abrazo. Rompe espalda. Ay, te imagina que más 595 985-162-975 ñane línea de contacto vea internet ven y imagina vea ñane línea y no vea pilomita pembula vende mensajito y fuera pembula vende ñe ponandú vende opiniones sugerencias peticiones de oraciones y llorañan de estudio ya poñan de ñe ponandú o paisa guareí ya responde paite ya jaojina fecha veí ya ema me curilla ya recojañan el sistema cuera de billetera electrónico cuera pisa pegueru casamos en puto o pegan línea personal gina más 595-985-162-975 íngola hoy puru haití la giro personal va educación van a ser la giro mi pega línea personal puru ser un giro tío ya de billetera tío catuella volan de giro 0985-68-9824 Oiga tú mi moderno ve mi ore cuaina ve billetera bueno ore cua billetera guayi apañan de ya de copa ite mai a ver para pilo y talla y catuma be llevarle ahí a pemo majela beneñe putu mi agradecerte ida ni obe tu seite imba es un miajina a tiempo ve ya todo suma bueno ella veí ñande a pisa cuera que vea hago yureña de estudio de Juan Biopeo que son. Bueno, algunos arescoitila algunos arescola audios a el andicato y no más que YouTube da manemos hoy. No maneja YouTube algunos que son sea pisada de la vieja guardia le callé y pues entonces a esa tanga bueno que son esa tama y sale pues vegina ve ocupado el tema seca el Espíritu Santo y nada son guanaco Juan Pegurilla tocamos wea Juan capítulo 16 ya catañande anga pese ñato inyeunde anga cotidiano imaginamos PM co pujarebe ka arui villa pembuma ese mensaje mía ta es grupo ñememin Pastor Emilio estamos esperando el estudio de acerca del Espíritu Santo eso peson ya pillatamos bueno Yeshami Abe bueno sería estudiar con usted también Hechos de los Apóstoles porque tiene usted un enfoque muy dinámico de enseñar y siempre se aprende algo aunque ya hemos estudiado Hechos de los Apóstoles nene por ahí no na ani allá pastor serio ne ina caíja torabe gua no corindio la lleva bueno y hay que tomar apunte de esto como sugerencia Hecho de los Apóstoles Cata no inimo digo que señan de pedido de iba guri esa mismo oigo cuitado para venían de archivo y de entonces oye ure curi pealo y taja o ganacho naame ya esa mi hecho sí o ina cae Hecho de los Apóstoles último conteo y aves 8 y la botada que era acá es ese también bueno se pidió pero le ganó no se mandó ahí man voto de para ganar su primera y segunda Tesalonicense bueno
Entonces, vamos a ver qué pasa. Hay pucuitia, venían de estudio, pero sí, eso es cierto. El conocimiento de hechos de los apóstoles ahí que tú muechas se sacan de alguna cosa. A veces, y veo que algunas referencias se dirige, se dirige a hechos de los apóstoles. Pero algo, por eso digo que sería bueno estudiar, sí. Y muy a la Icatuango, sé con la yapota de lo siguiente, sí, yo suelo dar oír referencia con hechos de los apóstoles, se siempre a tocar y mío, pero para la Icatua ya poco engaña ya. Tocar un poquito, si tiene referencia a hechos de los apóstoles, se siempre oía FMB Mañamina hecho. Referente a lo de Pablo, ella. Usted nos dio hecho 18:13. Y sí, él era entonces, él era entonces del oficio de hacedor de tiendas. Y si tiene otros versículos donde nos muestra que también fue ayudado con las ofrendas. Es decir, entonces él había tiempo que trabajaba y se sustentaba él solo. Pero según usted también recibía ofrendas. Sí. Que chagoya Euri. Había tiempo que él hoy se trataba ella pota. Pero había tiempo donde también ahí en Apeco Tesalónica, ¿ve? Apeco Tesalónica vengo o algunos son bueno pues y mi GPO y sube. Mañamina Filipenses 4:14-16. Y parte de Ina, aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Así que él no hay tiempo que él trabajaba, pero también recibía apoyo, man. Todo el tiempo apoya, oye, discala, ahora había tiempo que él trabajaba, pero también a la vez había quienes le apoyaban. Por ejemplo, lo de Filipo, los filipenses. A Peila y Cato de mañana, a mí ya tocaba abrir primera, segunda de Corintios, me oñan de ñañen, vamos a abrir esa para Pablo y manejar, una pejenduira, pequeña cada hija Torah, pejendumille, especialmente, hoy petí primera de Corintios capítulo 9, donde habla de la, apoyarlo, a la Torah, a la palabra, el evangelio, que vivan del evangelio, que tienen derecho ya recoja derecho por ley, andipe muy bozal a güey que trilla, o sea, o dictaminado, como la ley de Moisés será. Pero mando, ya toca, pero camina mi audio, y que pues jugar y nada, por ando. Ese, por ejemplo, trayendo para evidencia, pues, 1 Corintios capítulo 9, verso 1, después 2, 3, 4, y a mí 14 me mancha a jugar. Apella cosa segunda de Corintios 11. Y parte, creo que está ahí por el verso 9, 10 por ahí. Y lo que me faltaba lo suplieron los hermanos de Macedonia. Así que Peichaina, ver. Bueno. Sí, había lugares donde se le apenas en Corintio, va a pelear, continuar a pelear, segunda de Corintio, ahí en 11, donde probablemente hay una parte donde él dijo Benemandú, vaina que de otra iglesia él despojó para que tenga salario para enseñar a lo de Corintio. De otra congregación de homoesio de Betín, ayuda y plata, efectivo. Y que todas muchas era lo de Corintios. Pues le mandó, no, a mí, eso eran versículos contundentes.
Bueno, y eso, oímos, güey, son. Pago yureña de y me cada hija torada y me YouTube y no lo está. Pe que a YouTube hacemos y cada hija torada, güey, estudio bíblico en guaraní, cada hija torada. O sea, tratamos de güey, la ñan de video, pues. A ver, Pastor Sergio David, ya pues paite, umiena. Ya publica paite, güey. Catu pruta, bichagüey, llegue Pastor Sergio. A ver, y me Facebook, güey. Pastor Emilio, o sea, Emilio Vázquez, ¿da? Y Pastor. Pastor hemos ido, han hacer tan de tu llama, han a ver ese Facebook, güey. Hemos hecho Emilio Vázquez a bebé directo más y yo topata y cotañan de vila amis a bebé ahí ya con la de video fuera ellos pude ver directo ya y que más YouTube oye alguna fotito y jamba bebé ya esa una cosita ahí. Bueno, WhatsApp, sí, grupo WhatsApp para tu sinceramente da igual un grupo de WhatsApp mañana. A lo que me estaban preguntando. Si más o menos en cuántos grupos de WhatsApp se escucha cada hija Torah, porque según tengo entendido, tiene ya un alcance nacional de punta a punta, porque muchos ya hablan de este programa. Y me gustaría, eh, ahí, me gustaría tener el recuerdo del programa. Bueno, ya van al recuerdo del programa. Mm. Añan de certificado IBIO y no. Así como, y hago ese para vaya pona. Proyecto de hospital y no, oye, cumplía algo. Hoy mero, oye, uno ya poco acá y wow, misa o escribir cuá, ese ya ni monguetana ya de samba, esa ya poco productos y la acá, hija Torate y ese. Pastor Emilio Vázquez, acá, hija Toraba. No está impostado y la un recuerdito. O fabricar llavero. Va, ese gato ya pues ya ni mongueta, mina lo está. Bueno, para lo que quieren recuerdito del programa. Ahí ve otro, ahí ve español peruano y está impostado ahí. Caraíñe, vaya por el programa, va inyección de esperanza, y gato ya pues ahí la vaya ujaterereca, la llavero, no hay cuál va, esa vaya. Lo está yo guarda. Mucho ti precio y bebé hoy por tan uno está. Bueno, y esa a mí. Bueno, sugerencia ya seguida ya muy importante con ambas esa. Muy bien. Telegram, veñime, sí, estamos en Telegram. Bueno, vamos a ver qué pasa con. Vamos a ver qué pasa con el tema este de. Diga, tú y algún voy la Biblia Vincia. APGI PDF vamos a ir. Oí la PDF, pero era una versión, creo que es 2015, o sea, 2011 a 2015. Según acuerdo, cualquier cosa ya me WhatsApp también, güey. Ahí en cuestión, y nada, tiene hermano Gurio preparar y nada la Biblia, un lote, hija o vendetta, y nada, está en proceso. Cualquier cosa, oye, que están de Angapi. Ya, y me sé Gurio un majema Paraguay, veina esa, ese tema, güey. Bueno, Biblia 2023 dice, güey. Ahora la precio miango anga venimos que estamos y esa está buena ese tema. Otro, sí, oí, también hay upea sí, sí, peto pata, upea sí, upan dos vayamos ahí, me. Era upea Reina Valera restaurada. Pero upea internet, sí o sí, Flighter Veikiana, upea, upan dos vayamos ahí, a lo que me está preguntando acá por Reina Valera restaurada, si es cierto que existe esa Biblia, oí, arete y muy sí, más a mí se ha pillado, güey, para 2019 y se ha pillado, güey, para mover con mi moira.
pesajera gua, Reina Valera restaurada, y que mientras a Play Store veja escribió, bebé. Biblia, Reina Valera restaurada, pero oye, cuatan de las hangas y es de cargar. Hay probar llegar a la vin, oigo a veces, hoy coi, viendo y coi. Hablando y coi donde ella, a ver, ya escota la en PDF, pero ese es más 2015, bebé. Bueno. Ya tuve ese güey, a ver, otros y Primera Tesalonicense 2:13, bulle, ¿qué tal, güey? Mm. Eh, bueno, ¿y cómo dice Pablo que los de Tesalónica no aceptaron el Evangelio por los hombres, siendo que ellos mismos predicaron? ¿O qué quiso decir? No aceptaron por los hombres. Primera Tesalonicense 2:13. RV 1960. Vamos a ver. Reina Valera, vea, no por lo menos. Va, a ver, 2:13, vamos a ver. Vamos a analizar, ya. Ni acepta, ya, ni puede puti. A ver, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y para Reina Valera, donde irigo a ver, debo entender hermano o hermana. Ahí Pablo nos dice que los tesalonicenses no recibían la palabra de hombre, refiriéndose a que no recibir la predicación de ser humano, ya. Después se entiende. A ver las y ahí. Por lo cual, la Reina Valera ya leída, también nosotros sin cesar damos gracias. Bueno, orego un agradecimiento ñanderu tebe. Porque recibió un arepe ñanderu ñe. Jape hendú un are orejewi. Bueno, apenas de la ne confundía, porque que oíste y de nosotros, la recibiste y no como palabra de hombre. O sea, Pablo con de iri, oreco extraterrestre, oreco ángel o no sé qué haya. Tampoco él está hablando de ese punto. Lo que Pablo está queriendo decir es que recibió un mi tesalonicense, que era el evangelio, la palabra, la enseñanza, la instrucción, la Torá de Pablo, o recibí con inspiración del Espíritu Santo, guiado por el Padre. Ahí ve otro falso apóstol, pero agüesa, oye, en Bareí, oye, inde la cosa, sin inspiración, sin guía del Espíritu Santo, palabra de hombre. Vengo pues en duda algunos hermanos, güey, puro los hermanitos pentecostales. Pero hombre de hoy. Pero hombre de o sea que no es inspiración, güey, después la Biblia. Ahí no tiene autorización del Todopoderoso. En ese sentido, a ver las irmas. Sí, porque de otra forma eso recibiste si Pablo, eso eran humanos. No me vengan con la historia acá de que animo, a ver, pensaban extraterrestres o ángeles a no. Eran seres humanos. ¿Se acuerdan que él tenía sus debilidades, sus enfermedades? En una ocasión ya por andujan de algunos hermanos ya recopa alguna evidencia de cómo era Pablo. Ya le dejan un libro ella topaba más o menos o describía el apóstol Pablo me mandaba y yo y 15 y mija allá tío maño quija pues guataja y acá pero o sea, no me vengan acá a decirme que no quiero pensar eso allá. Él era bien humano. Bueno, solamente que me confundí, no sé por qué, porque aún en la Reina Valera, güey, claro, de que cuando recibiste la palabra de Elohim, que oíste de nosotros, pero inspirado, es por emoción. O sea, algo común y corriente y cuando ponemos, te digo, y tapizado, son
líderes de diferentes congregaciones, a veces hablan por hablar, pero no es inspiración, o profetizar a gente por emoción, o ya pibe tiene enseñanzas, o ya no hoy la Biblia era en enseñanza. Entonces esos son palabras de hombre, o sea, guiado por emoción humana. ¿Entendés? Vaina, es para la dice a Pablo, no es guiado por el Espíritu. Para con la y tu cañero y mía, para y la recibiste no como palabra de hombres. Hombre común y corriente oye en bareía sin inspiración, sino que recibí según en verdad la palabra de quién, del todo por según en verdad, cuando dice una palabra verdadera que se enseña y que está en la escritura y es verdadero, es inspiración del Padre, guiado por el Espíritu Santo. Entonces la es común y corriente, pero Pablo dice, no, vengo a recibir y vete enseñanza puramente por emoción humana, sino que tú añete guaite guiado, inspirado por el Espíritu Santo, a palabra de Elohim. Yanderu ñe. Upea ningo omba a pobre de pipe. Peñe creyente, cuera veja a ustedes los creyentes. Entonces, la palabra inspirada, enseñada y transmitida obra, opera, fluye o producir algo en la mente de los creyentes para transformación, crecimiento, madurez. O sea, todo es para positivo. En ningún momento una palabra inspirada, bien enseñada, va a afectar negativamente tu vida. Diga tú, no hay caso. Bueno, ya entendemos la página web. Verso 12, versículo 13, versículo 14, vemos ya esa mía. A ver, y por esta razón nosotros también damos gracias a Elohim sin cesar, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Elohim que oyeron de parte nuestra, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como que es de veras la palabra de Elohim que obra en ustedes los que creen. Ya pillamos yo, ya hacemos yo. Bueno, 14, porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de la asamblea de Yahweh en el Mashiach Yahoshua, que está en Yahudá, porque también ustedes han padecido las mismas cosas de sus propios compatriotas, como ellos los dirigentes yahuditas. Bueno, pea hay votar a bella y dije se vete en serio por año y concentra a mí, porque ahora como dice pea a sura ya paiteta muy pea ojo en contra de los hermanos de distintas congregaciones que decían que ellos no tienen nada que ver con la primera congregación porque era muy judía, porque practicaba mucho la ley, que esto, que aquello, y que los gentiles ya no tenían por qué vivir como vivían los creyentes del Mesías de Jerusalén. Estamos ahí lastimosamente, oye, equivocada o pensada, peixa, porque o justificase y una doctrina de la gracia sin fundamento, es decir, vivimos por gracia y por fe, no para cumplir ningún mandamiento, porque ya volipama la curusupe. Algunos entendés explicar por ancho después, otros no hay cuase. Y acá, coape, hermano Peña tende por ahí la ella. Vean que te da leer que versión Bimbe, pero a leer PM versión Reina Valera, ve. Allá esa pescataba las Pablo será para hoy yo puitila mi y andina que la iglesia de los gentiles que fundó Pablo y que no eran judíos, que ellos ya no hacían lo que hacían la congregación del Mesías de Israel, porque ellos eran judíos, o mindas a ellas, los que son gentiles, oía otro tetame, a otro haishama oro vial al Mesías. Bueno, ale tan añan de español belli con haisha reina Valera y puruta ni pensé con el chiste han se inventado. A ver, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser peaco palabra ape, pe subrayas ape camí, la pecheroveña de la diccionario, cualquier diccionario. Si tiene diccionario bíblico, mejor.
A ver, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores. Imitadores. Va, y sepia. Ñaja anga otro, pero ya yapola otro o yapoa. Pues otro o yapoja y seite, ñande ya yapo. Por ejemplo, ñande ñeñe muy be para que pujare vea sayemba. Ha pilla esa la ñane sombra la ñanera anga. Ha la ñande ya yapoja o yapo. Ñane imita ñanera anga. Exactamente la misma cosa ñande ya yapoja o yapo. Ñane reflejo ñanera anga. Ha ape Pablo y a la iglesia de Tesalonicense que son gentiles. Peja anga que jape ya porque o ya poja saite mi creyente en el Mesías Jerusalén. Guau. Jape había moña me inquieta con versículo eso. Pero yo estima vende vivir la vende teoría de que los creyentes en el Mesías que eran gentiles no tenían que hacer lo que hacían, no tenían que cumplir los mandamientos que pegan. Porque a ver, sean imitadores de la iglesia de quién. ¿La iglesia de quién es Reina Valera? ¿De dónde? ¿Que está en dónde? En Judea. La iglesia del Todopoderoso en el Mesías que está en Judea. Vamos a ir con la Judea. ¿Dónde queda eso? ¿A Paraguay bebió? No, en Israel, en Jerusalén. Es decir, Pablo se refiere. Ya muñe esto con yande belli. Pe ya popaite que na hermano oye ya pues hay muite iglesia Jerusalén pe guave. Los hermanos creyentes en el Mesías oye pues hay chiste que na pe ya pues ahí pe. Ha escuela orovia que na perovia pe. Ha escuela celebrada que na pe celebra. Está hablando de las doctrinas, creencias, ¿sí? Que se enseñaba en Jerusalén a los creyentes del Mesías. La misma cosa se le enseñaba a quienes, a los gentiles. ¿Entendés? Pepillaba los icoas y nada. Estamos hablando de que no había todavía diferencia en este año, en el año 51, 52. Todas las congregaciones oían te está ambueve, no iría a Israel, ve. Lo mismo te oyapopaiteo mi hermano israelita, Jerusalén, oyapojaisa. Fiestas bíblicas, por ejemplo. Los 10 mandamientos, por ejemplo. Alimento puro e impuro, por ejemplo. Y sí, los 10 mandamientos, pero ahí guardar el Shabbat, el día de reposo, el día séptimo. Todito esto, las iglesias de Tesalonicenses lo hacían. Muy goñamuñita para versículo. Así que pierden de potago y peñaten de ponago esa y profundos. Porque pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Los creyentes en el Mesías, a pesar de que eran judíos y estaban en Israel, por creer en el Mesías, recibieron persecuciones. La misma cosa peña ahí en la gentilidad, pero viaja el Mesías, con más razón, peñe penuta vamos a celebrar la fiesta cuera, a peñe penuta vamos a carupotí, pero cota persecución, peor todavía da pe celebrar más la fiesta pagana, a pe celebrar la fiesta bíblica, pero cota persecución. Vean una parte, apóstol Pablo oñe, a lo entendeba y paite, que nadie lo juzgue en comida, en festividades. Oye, parte no, pues. Esto le estaba diciendo él a los convertidos en el Mesías que tenían que hacer lo mismo que estaban haciendo los israelitas allá en Jerusalén, creyentes en el Mesías. Jamindaja ella, Umindorovia y el Mesías, me dicho, ñandego ya recó otra festividad, ñandego ya recó otro día ya puitu ujama, ñandego ya recó otro santo ara, ñandego. Y su veja ani que na pepena se cuera la geino PM, osa. Pe guarda jagüere hoy haite la escritura, porque acuerdo ya. Entonces vemos acá una evidencia también, a Shebotape anotar como evidencia, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, de que el mismo Pablo le instaba o encargase a los hermanos de Tesalonicenses, a los gentiles, pe yapo paiteque o yapo jaisa, al decir imitadores, que decir, crean como creyó los hermanos
judíos de Israel, creyentes en el Mesías, celebren la fiesta como ellos celebraron. Guarden los días de descanso como ellos guardaron. Y esto está comprobado en algunos documentos que hasta el año 150, a Messi, año 51, es decir, 99 años después, ellos seguían guardando, los gentiles, creyentes en el Mesías, aún lo que se denominaban cristianos, seguían guardando estos mandamientos, estas leyes vigentes del Antiguo Testamento o la ley de Moisés, leyes vigentes. La Einami correspondía directamente a los judíos, o que ya con la venida del Mesías expiró, o sea, descansó. Porque ya en cuenta, hay leyes que nosotros los gentiles, que están en la ley de Moisés, hoy vigente ya no es hoy ley nahani. Upeare por invitar y que jamás la grupo inyección de esperanza, ya estudia paite con ya diferencia, pues no ña cañí, pues no ña ne esa pina. Pues ya es esa a paite lo mitad, ya aparta paite, ya esa cala. Va la gentil escuela ñande, va esa ley de la ley de Moisés, mo pedí con ñande ya cumplía, mo yepa no. Porque Pablo no le enseñó nunca a los gentiles que guarden todito la ley que están guardando los judíos. Él nunca hizo eso. Pero sí hay algunas leyes de ley de Moisés que sí los creyentes en el Mesías gentiles tenían que cumplir. Allá de documentos, además. Por ejemplo, la alimentación, Levítico capítulo 11 hasta el año 150. 175 y otro, a ver, Guatamina. Es decir, 120 años después de 100 a 120 años después de esto, los gentiles todavía guardaban la ley del alimento puro de Levítico 11 y guardaban el sábado. Hasta que aparece San Aniceto. Ese ya se apartó de la congregación de los nazarenos, se hizo cristiano romano. A prohibía la creyente en el Mesías, que era la a nivel vamos a cumplir con la ley, porque los romanos ya no acá otra, porque ya no considera judío. Entonces pues no ya le problema Roman ya de a nivel de ya cumplir la ley allá obviante el Mesías. Lo mismo que dijo Ignacio de Antioquía en el año 80, 10 años después de la destrucción del templo. Oye, declarar cristiano romano. Aún yo nací por el catolicismo apostólico romano. Pero eso ya vamos a ver la historia, eso ya saben. Oye, ¿qué grupo de inyección de esperanza? Ya estudiata, pues, un día ya retoca paiteta, pues no ya repetir te digo. Bueno, más, ya yo topado, otro día, se quisieron profundizar con ambas, con cuejina ya escuela ya en el grupo de estudio de exégesis hebrea, historia bíblica, historia eclesiástica, historia de antecedentes históricos de la escritura. Ya le comparté, pues ya estudiar, pues ya aprender, pues ya compartir, aprender preguntas. Esta y va a cuadrar los hermanos, fuera a esas cabezas, me la escritura. Inyección de esperanza de de grupo de estudio. Pero pues algo. A mí no ya pues se vea pregunta ñandere. Más 595-985-162-975 Villa. Estemos ñandere. A ver la venida. Se llama Majilla Pupi ñandere envía poco estudiar a Guajira Vagina. Ya, ahí está tu lado, hermano. Fuera el shalom, bendición y hasta mañana, amante.